bienvenidos a un webinar más del programa de Big Data y Business Intelligence de la Universidad de Deusto. Hoy con Alex Rayón, que me parece un poco raro tener que presentarlo porque yo creo que más o menos todos los que estamos aquí lo conocemos. Alex es el creador del programa, es vicerrector de Relaciones Internacionales y de Transformación Digital de la Universidad de Deusto. Y bueno, va a hablarnos de un tema, la verdad, que está muy en boga estos días y muy interesante. Quiero saber yo qué nos va a contar de microinfluenciadores, la verdad que tengo mucha curiosidad. Así que, Alex, todo tuyo. Bueno, pues muchísimas gracias, Olga. Y bueno, lo primero, buenas tardes, buenas noches y buenos días. También alguno, que seguro que nos escucha en algún momento en sus días. Pues sí, la verdad es que es un tema que tenía muchas ganas de tratar porque lo llevo indagando en profundidad, no lógicamente desde la superficie, como mucha gente hace con este tema desde hace tiempo. Y bueno, pues he preparado, yo ya sabéis que no me gustan las presentaciones lineales de PowerPoint, entonces lo que he hecho es preparar una pizarra interactiva, que es lo que voy a compartir desde este mismo momento con todos vosotros y vosotras para que recorramos un camino que, como veis, está repleto de imágenes y de enlaces de cosas que cerraré recomendando un par de libros, ¿vale? Bueno, me gustaría empezar pues situando el asunto, ¿no? ¿Por qué creo, honestamente, siendo una persona que llevo muchos años criticando la industria de la influencia, pero criticando la industria de la influencia superficial, ¿por qué creo que honestamente estamos viviendo la era del individuo, la era del poder del individuo? Bueno, luego vais a tener esta pizarra con los numerosos recursos que va a contener y los enlaces, pero me gustaría empezar situando, como digo, el problema. ¿Por qué estamos hablando de esto hoy en día? Bueno, lo primero de todo es entender que venimos de una era en la que, pues, después de la Segunda Guerra Mundial, empezamos a hablar de las instituciones y cuando se les preguntaba a los niños a las niñas qué querían ser, pues respondían a un astronauta. Es esa era en la que la proyección audiovisual en las sociedades pues fundamentalmente radicaba en las instituciones y evidentemente pues esas primeras televisiones y radios llevaron a que mucha gente creyera que ser astronauta era su sueño. Posteriormente, en los años 90, 2000, con el auge de Internet y la proyección de las telecomunicaciones a nivel mundial, empezaron a aparecer ídolos de masas en torno a la informática del gran consumo, ¿vale? Esta imagen que veis aquí es una imagen que utilizo en mis presentaciones simplemente para hacer un pequeño resumen de ver qué es la influencia pública y dónde está la confianza de las personas, eso que nos une como sociedad, como civilización, que es la empatía social y la confianza. Y creo que ahora, en este, vamos a decir, recién estrenada década, pues lógicamente muy interrumpida por una pandemia, la pregunta que se le hace a un niño o una niña de qué quiere ser de mayor suele ser respondida con un youtuber, que es una vulgarización deliberada que hago para tratar de resumir que hemos pasado de una era en la que hablábamos más de las instituciones a una era en la que hablamos de los individuos. Voy a tratar de argumentar esto de una manera razonablemente objetiva y científica, pero quería empezar con este mensaje porque, repito, que creo que tenemos que entender ese contexto sociológico. La influencia no se puede explicar solo desde un punto de vista del dato, de la informática o del marketing. Hay que explicarla también desde un punto de vista sociológico. Y creo que estamos en una era de lo que se ha venido a llamar ya la economía de los creadores. Y de ahí veis, por ejemplo, pues las grandes plataformas que han privatizado de alguna manera la comunicación pública, que son las mal llamadas redes sociales, término que luego también explicaré. Pues lo que han hecho en los últimos meses es precisamente crear estas herramientas. Instagram, que es una de ellas, ya sabéis que ahora tiene una opción para que cualquier creador monetice cualquier publicación. TikTok lo tiene desde el primer día. Be Real, que no sé hasta qué punto conocemos, pues también va por esta línea. Y que os voy a decir de YouTube o Twitch, que son las visuales que nacen también con esta lógica. En definitiva, creo que estamos hablando de la economía de los creadores, la sociedad de los creadores, el poder del individuo. Y creo que esto es un elemento muy importante para entenderlo. Segundo elemento contextual que me gustaría introducir antes de ir a hablar de qué es esto de los influenciadores. El CPA. El CPA es una métrica que manejamos mucho en marketing, que básicamente en mi pueblo sería algo así como sumar todo el gasto en marketing que hemos tenido y dividirlo entre el número de adquisiciones. En el mundo del marketing, las adquisiciones es una manera de medir cuántos han acabado haciendo lo que yo quiero que hagan. Eso muchas veces se maltraduce a me han comprado. Bueno, esto evidentemente es un poquito más complicado, ¿vale? Porque no solo es que me han comprado, puede haber sido que me dejen los datos, que me llamen por teléfono a la Universidad de Deusto para matricularse o lo que fuere, ¿vale? Bueno,
esta métrica, en definitiva, se convierte en una manera de medir cuánto me cuesta lo que más cuesta en el marketing, que es adquirir. Luego ya les fidelizamos, les retenemos, etcétera, etcétera. Pero adquirir es lo más costoso, por lo menos en el mundo digital, que es el que manejo. Bueno, nos situamos en un contexto, se habla de la inflación en el contexto socioeconómico global. Bueno, pues me gustaría que algún día, lo que pasa es que estas son de esas métricas que nadie habla, se hablara de la inflación del CPA en los dos monopolios publicitarios del mundo. Para que os hagáis la idea, esto es lo que factura Google, llamada Alphabet ahora, al año en publicidad. Esto es lo que factura Meta, antiguamente llamada Facebook, en publicidad. La tercera gran empresa publicitaria es Amazon, aunque poca gente conoce este dato. Y hoy que se ha conocido que Musk finalmente va a comprar Twitter, para que os hagáis la idea, son cacahuetes lo que factura en comparación a las anteriores. Ahora bien, factura más que muchas empresas del IBEX 35 en España. Claro, facturan todo este dinero a costa del dato que estoy diciendo. El coste por adquisición en estas grandes plataformas publicitarias se ha duplicado o triplicado desde enero del 2020, que es básicamente esta gráfica que me encanta poner. Por lo tanto, estamos viviendo una inflación de precio de adquisición en las grandes plataformas publicitarias de Internet, nadie habla de esto, cada vez nos cuesta más invertir en Google y Facebook, es un duopolio que, bueno, creo que los tribunales por fin van a terminar con ese duopolio. Sabéis que Facebook es la primera empresa en la historia de la humanidad que tiene causas judiciales abiertas en todos los estados federados de los Estados Unidos. Por lo tanto, bueno, pues con ese récord no le auguro gran futuro económico, por lo menos con lo que es ahora. Y menos si va en el metaverso a construir la misma lógica de cobrar por impactar con los datos personales. Por lo tanto, en resumen, cada vez cuesta más en Internet vender, y disculpadme la simplificación, cada vez cuesta más adquirir y además hay una concentración de poder en pocas plataformas. Y además vivimos en un momento de una sociología más que de masas de individuos. Sumando estos factores es por lo que no solo yo, sino gente bastante más inteligente y capaz que yo, ya está hablando que los bien identificados influenciadores va a ser una estrategia de marketing cada vez más necesaria para las empresas. Y eso es lo que voy a tratar de exponer hoy. ¿Por qué creo, honestamente, evidentemente, que la economía de la influencia es un activo para cualquier empresa que esté escuchando este vídeo? Y para ello vamos a tratar de entender primero qué es la influencia, ¿vale? En lo que resta de la sesión voy a ir, como veis aquí, detallando algunos elementos, ¿vale? Vamos a terminar hablando de unas recomendaciones, pero primero voy a explicaros el contexto en el que se produce esto. En segundo lugar, voy a hablar de qué es realmente la influencia. En tercer lugar, voy a hablar de las redes sociales como un espacio donde la influencia tiene mucho que ver. Y en último lugar, voy a hablar de esa figura que se llama los influencers. En definitiva, con esto os quiero dar la bienvenida a una sesión en la que voy a tratar de una manera más analítica, objetiva y razonable, que normalmente se trata este tema, de explicar por qué estamos hoy hablando de la influencia. Bueno, y para ello lo primero que voy a ver es un poco el contexto en el que se sitúa. Bueno, tenemos que entender que una red social, al final, pues básicamente, algebraicamente hablando, que es, hoy voy a hablar mucho del álgebra de grafos. Aquí veo a varios amigos, amigas, compañeros, compañeras de fatigas variadas que han estudiado como yo informática o una ingeniería. En primero de cualquier ingeniería tenemos varias asignaturas de álgebra y una que fue mi preferida, que es matemática discreta, que es la parte del álgebra de grafos. Matemáticamente hablando, un grafo no es más que un conjunto de nodos que se relacionan por un conjunto de aristas. Estas aristas pueden tener una dirección y, por lo tanto, pasaríamos a llamarlos ejes, o pueden no tener dirección y, por lo tanto, las llamaríamos simplemente una conexión. Bien, esto bebe bastante del mundo de la matemática formal, bebe mucho, lógicamente, de la sociología, bebe muchísimo de la topografía también. Ahora voy a explicar por qué hago este comentario. En definitiva, es una manera de representar una realidad. Lo que pasa es que hay un conjunto de realidades que son muy adecuadamente analizables con un grafo. Si, por ejemplo, yo os digo qué personas de esta clase nos conocemos, pues lo podríamos tabular, lo podríamos expresar en una tabla y podríamos poner aquí en columnas todos nuestros nombres, en filas todos nuestros nombres y luego poner una X.
bueno, pues estaréis de acuerdo conmigo que esto nos sale una tabla muy densa y poco eficiente, ¿vale? Por lo tanto, esta manera tabular de representar la información no es la mejor. Si pintamos a cada uno de nosotros como un nodo y empezamos a trazar las relaciones, primero, desde un punto de vista de la eficiencia informativa, de la pura ley de Shannon de mediados de los 40, esto es bastante más eficiente porque no tenemos que comprimir mucho la información, etcétera, etcétera. Y luego, segundo, además, se pueden empezar a inferir patrones de relación de una manera bastante más eficiente. En otras palabras, ¿qué estoy diciendo? Que hay problemas que desde un punto de vista formal se pueden resolver muy bien con lo que son los grafos. ¿Dónde? Bueno, pues aquí os he dejado algunas noticias que, bueno, alguno ya os he dado clase en el pasado de esto. Hay cosas que vienen muy del pasado. Esto se ha utilizado, por ejemplo, para la maldita industria de la desinformación. Si tú localizas una persona clave, eso sí que es un influencer que pueda difundir un mensaje falso, lógicamente ahí puedo alterar cualquier estado de opinión de una sociedad, ¿vale? Que esto, en realidad, las guerras de panfletos existen desde mediados del siglo XIX. Lo que pasa es que ahora, más que panfletos en un pueblo, es que estamos diciendo que cualquier ser humano con un mínimo de influencia puede literalmente condicionar la elección democrática. Aquí hay un paper del Oxford Institute of Internet, que es uno de mis marcos favoritos de estudio, que hablan de, por ejemplo, lo que le pasó a la señora Hillary Clinton con los Clinton Leaks o lo que le estuvo a punto de pasar al señor Emmanuel Macron en la primera elección en la que se batió contra la señora Marine Le Pen. Por lo tanto, estamos hablando de temas muy serios donde la influencia puede ejercer su rol. Esto también se puede utilizar mucho en fútbol. Sabéis que en clase es uno de lo que hago. Descargamos de la API de StatsBomb datos de pases y podemos localizar patrones de juego. Los aldeanos de Bilbao, que jugamos con lo que tenemos aquí en estas aldeas vascas, pues evidentemente tenemos que aplicar cierta inteligencia para ver si podemos ganar al rival. Por lo tanto, uno de los contextos en los que se puede utilizar muy bien esto es, por ejemplo, con clubes que tengan que aplicar la inteligencia para hacer disposiciones tácticas contra rivales. Este señor que veis aquí, el señor Harry Beck, fue el que diseñó el primer mapa de metro basado en teoría de grafos, que es de lo que os estoy hablando, del álgebra de grafos. Se le planteó un problema muy cerquita del final de la Segunda Guerra Mundial, que le dijeron que había que hacer un mapa de metro que maximizara el radio de la ciudad de Londres ocupado a la vez que minimizaba el número de estaciones. Fijaros cómo formulo matemáticamente el problema. Es un problema de optimización, pero es un problema muy delicioso desde un punto de vista intelectual para diseñarlo con un grafo. ¿Por qué? Porque luego vamos a ver que hay un montón de métricas que responden a esto. Cómo impactar al mínimo, o cómo contratar al mínimo número de personas para maximizar su impacto social, que es básicamente lo que es el marketing de influencia. Si yo toco a pocas personas, puedo maximizar el impacto. De ahí viene un poco el término de microinfluencer que volveremos al final. Aquí os dejo otra web que está disponible en Internet. Cada vez que hablo de esto la gente se asusta. A ver, que está público en Internet. Un consorcio internacional de investigación, el ICIC, que esos 11,5 teras de información que se filtró en los papeles de Panamá, como no sabían cómo analizar tantísimos teras de información, se les ocurrió una idea brillante, que es ¿por qué no lo modelizamos con grafos y empezamos a detectar patrones para ver qué personas han tenido un rol clave? Ahí encontraron testaferros, ahí encontraron líderes políticos, incluso ministros en España, que tuvieron que, lógicamente, dimitir. Bueno, algunos, esta palabra no existe en sus países, pero los que sí que tienen cierto carácter democrático, tuvieron que dimitir porque, evidentemente, en un grafo se ve clarísimamente dónde están los nodos en origen y los nodos en destino. Por lo tanto, ya veis que incluso en temas fiscales, por ejemplo, la Diputación Foral de Guipúzcoa tiene un proyecto, y no quiero asustar aquí a los guipuzcoanos presentes, que sé que son varios, pero la Diputación Foral de Guipúzcoa encuentra así patrones de evasión fiscal, porque nuevamente ese es un contexto muy bueno para ver quién transfiere el dinero a quién y quién no lo devuelve. Esos son patrones, lógicamente, en una economía sana. Tú transfieres un día, pero ese otro te lo transfiere a ti. Si estás todo el día tú transfiriendo, pues hombre, hay que ser muy listo para imaginarse que ahí algo está pasando. Esto mismo que estoy narrando también se produce cuando habláis con vuestro Home Assistant, vuestro Smart Speaker, al que le decís que os encuentre qué hacer en París. Por detrás lo que se producen son unas inferencias con unos grafos
que tienen semantizada, por ejemplo, una oferta turística, ¿vale? Eso también se puede modelizar con grafos. Y finalmente, ya para terminar esta pequeña introducción donde solo estoy tratando de explicar que hay determinados problemas de la economía y de la sociedad donde los grafos son invencibles. No estoy diciendo en todos, estoy diciendo en algunos. Y por eso hay que entender muy bien dónde aporta valor el álgebra de grafos de la influencia. Por ejemplo, este paper de uno de mis autores de sociología digital preferidos, que es Ethan Mollick, os recomiendo seguirle en internet, le cito mucho en mi newsletter, porque él habla mucho de grafos y él habla mucho, por ejemplo, del poder que tienen los grafos incluso para llegar a determinar lo que toda la vida hemos llamado el networking, que en mi pueblo sería así, lo importante que es que tengas algunos amigos clave en la vida, ¿vale? Y claro, si yo soy capaz de encontrar esos nodos claves, soy capaz de capital humano, soy capaz de aumentar mi grafo y aumentar mi impacto. Por lo tanto, incluso, como veis, lo que él llama los structural holes, que son básicamente esos agujeros que te faltan para llegar a conectar con ese punto en tu carrera que te puede maximizar, bueno, pues es un tema también muy interesante, por ejemplo, para alguna persona que puede estar aquí escuchándome que tuviera intereses también en desarrollo de carreras, en servicio de desarrollo de carreras en cualquier universidad que quiera apalancarse en el capital humano o en el desarrollo de la movilidad social como su propuesta de valor a la sociedad. Bueno, contado todo este contexto, espero haberos ya dejado entrever que hay muchos puntos donde los grafos son invencibles. Entonces, la siguiente pregunta que puede emanar es, bueno, ¿y esto qué narices es? Porque, claro, estamos venga a hablar de un grafo. Ya he descrito anteriormente que esto, matemáticamente hablando, solo son un nodo y un conjunto de relaciones que adquieren una forma como esto. Cuando decimos, y aquí es donde voy a pararme para empezar a dar respuesta a lo que titulaba, lo que hoy nos agrupa, cuando hablamos de influencia, ¿qué es influenciar? ¿No? Que parece esto una clase de filosofía. Bueno, pues que creo que tiene que ser una pequeña clase de filosofía, porque creo que cada uno de nosotros tiene una interpretación de influencia distinto. De hecho, a veces digo que el concepto de influencia es un pequeño test de Rorschach, o como se pronuncia eso, porque viene a ser algo así como que cada uno creo que tenemos en la cabeza una cosa distinta. Los que he dado alguna vez clase de esto, sabéis que pinto mucho un mapa, un grafo, como este que veis aquí. Imaginaros que esto es el grupo de amigos de Alex, ¿vale? Y aquí en el centro está Alex. Claro, entonces si yo os pregunto intuitivamente quién es la persona más influyente de este grupo, normalmente cuando hago esto en clase salen 3-4 respuestas. Una puede ser que sea Alex, otra puede ser que sea este que es Gaiska, y otra puede ser que sea este que es Sergio. Bueno, es que claro, la influencia, repito, es polisémica y además es contextual. Depende para qué la quieras, la influencia se puede utilizar de una manera o de otra. Por eso, volviendo al origen de la sesión de hoy, yo creo que en esta economía de los individuos, en esta sociedad de los individuos, saber cuándo contratar a una persona u otra, creo que va a ser un camino muy interesante para que las marcas puedan construir ese marco de la influencia de manera distinta. Por lo tanto, aquí puede ser Alex. Alex aquí ejerce un rol de intermediador porque conecta dos comunidades, C1, C2. Este nodo ejerce un rol de intermediar. En el fútbol hay jugadores de esos que nadie habla, que es una de esas cosas que vemos en clase, que hacen esto, conectan comunidades, conectan espacios del juego. Claro, los que saben de fútbol hablan de esos jugadores como nodos que sin ellos el juego no existe, ¿vale? Y por eso jugadores pues así medianamente conocidos como un Toni Kroos son muy conocidos por esto, ¿no? Pues nunca dirás que el Real Madrid ganó la Champions League por Toni Kroos. Ahora bien, pues repito, amigos, amigas que saben mucho de fútbol dicen que Toni Kroos es un jugador que es absolutamente determinante para todo lo que ha conseguido el Real Madrid en los últimos años. ¿Por qué? Porque es un jugador que interconecta. Lógicamente no estoy comparando a Alex Rayón con Toni Kroos, pero sí diciendo que en este grafo tenemos roles parecidos. Pero por otro lado tenemos aquí a otras dos personas que son Gaiska y Sergio, que intuitivamente cualquiera de vosotros, de vosotras podría decir, joder, es que tiene muchas conexiones. Bueno, esa es otra métrica de teoría de grafos, que es el grado, que es el número de conexiones que tiene una persona con otros. Puede haber veces que te interese esto, pero no siempre, ¿vale? Y con esto simplemente trataba de decir que la influencia es, repito, contextual. Puedes necesitar un Alex, puedes necesitar un Gaiska, puedes necesitar un Sergio.
que es con lo que voy a cerrar la intervención de hoy. Voy a tratar de explicar que la primera pregunta que se tiene que hacer una empresa a la hora de contratar a una persona para ser su embajadora o su influenciador, pues lógicamente es esto que estoy diciendo, saber para qué lo busca, para qué lo quiere. Se me olvidó decir al comienzo que, por supuesto, me podéis preguntar en el chat cualquier cosa de las que vaya diciendo por no esperar hasta el final. Por eso lo que vamos a hacer es un poco pues, resolver pequeños juegos, como lo que hacíamos personas como Rebeca Cortázar y yo en primero de informática, cuando en matemática discreta nos pedían resolver el problema de los puentes de Königsberg, actual Kaliningrado, esa zona que tiene Rusia, un poco ahí desconectada de todo, en ese estrecho que conecta Polonia y las repúblicas bálticas, y luego Bielorrusia, un lugar donde un señor que no pasará a la historia, a ver, Rebeca, eso me parece un comentario muy subjetivo, lo de mucho mayor, un señor que no pasará a la historia de muchos libros, pero al que debemos que hoy estemos aquí hablando, señor Leonhard Euler, que le encarga el antiguo imperio Prusia, por resolver un problema que tenía la ciudad, que era cómo conectar los barrios a través de la mínima construcción posible. Fijaros cómo voy formulando todos los problemas, porque lo que busco es eso, que veáis un patrón en la formulación del problema, ¿vale? Es minimizar gasto, maximizar impacto. Minimizar gasto, maximizar llegada. Minimizar gasto, maximizar ingreso, lo que sea, pero siempre va a ser el mismo problema. Y eso es lo que resolvió el señor Leonhard Euler, que mucha gente llama Euler, que además de tener la fórmula matemática más bella de la historia, que es esa de elevado a la i, pi, también tiene la matemática de grafos entre sus grandes saberes. Y desde entonces pues, se ha utilizado, como decía anteriormente, para cosas tan preciosas como diseñar líneas de metro. La próxima vez que vayáis a una ciudad, fijaros dónde están las estaciones, que nunca son en grandes avenidas, porque lo que están haciendo es eso, minimizar gasto, maximizar impacto. Bueno, ya sabemos lo que es la influencia, en este caso, llegar al mayor número de personas, en este caso, evitar un gasto de materiales que era inasumible por el imperio, y ya sabemos que esto es absolutamente contextual, por lo tanto vamos a empezar ya a hablar de, a ver, el titular tenía un poco de polémica, porque en realidad seguro que todos me habéis entendido lo que trataba de poner con ese titular, pero podría haber venido un matemático aquí a esta sesión y decir, oye, ¿a qué influencia te referías? Y le hubiera dado la razón, porque claro, en realidad era un titular un poco capcioso, porque si yo os digo influenciadores, influenciadoras, seguro que a todos, a todas os viene intuitivamente a la cabeza el marketing de influencia, ¿no? Bueno, pues evidentemente vamos a hablar de eso, pero con lo que he explicado hasta aquí, simplemente quería decir que este campo de la álgebra de grafos tiene tremendas aplicaciones, ¿vale? Bueno, entonces, ¿para qué se utilizan redes sociales? Bien, aquí hay un paper de Pew Research que, no sé, en los últimos 8 años habré mandado del orden de 200, 300 veces por año, porque es de los pocos papers que existen publicados, de hecho es un white paper, luego vais a tener todos los enlaces y todas estas cosas, que trata el tema con rigurosidad, por lo menos bajo lo que yo llamo rigurosidad, ¿vale? Porque lo primero que tiene que ser, me imagino, una empresa que quiere contratar a un influenciador, se leerá este paper y me imagino que cuando hablan con las agencias de influencers, industria de la que enseguida os hablo, lo primero que les dirá es ¿y qué objetivo buscan? Porque una empresa puede buscar polarizar a las masas, a las pruebas me remito, puede buscar unir a las masas, a las pruebas me remito, puede ser fragmentar mis propias marcas, hacer clústeres de marcas, por ejemplo, esto, pues los grandes grupos empresariales que tienen varias marcas pueden contratar pues, una estrategia de influencers para hacer como grupitos de marca, ¿no? Pues por ejemplo, Calidad Pascual, que mis amigos de Calidad Pascual, con los que hemos hecho proyectos en esta línea, claro, tú tienes, por ejemplo, una Bezoya, o sea, la línea más de bebidas pues más saludables, ¿no? Una leche, incluso batidos que tienen para personas que estén en un proceso de pérdida de peso, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí tienes un grupito de marcas, ¿no? Bueno, pues eso tiene su propia estrategia, pero luego tienes cafés y todas estas cosas más de bares por otro lado. Entonces, como veis, dependiendo cuál sea el objetivo de la empresa, podemos ir atacando una a una. Y luego también podemos querer elegir, oye, quiero que mi CEO, ¿no? Pues, por ejemplo, hay empresas que lo que buscan es empoderar a una persona. Bueno, oye, hay que respetar aquí las empresas que contratan, lo que tienen que saber es qué buscan, ¿no? Con un proyecto de influencia. Esto es, desde un punto de vista del álgebra de grafos,
esto presenta numerosos problemas. Todos los ciberataques de este mundo, que cualquier empresa menos la Universidad de Deusto va a tener, porque aquí tenemos con nosotros una persona que nos protege, lo que evitan siempre es esto, tener un único nodo de entrada, porque lógicamente esto es lo que se llama un nodo muy frágil. De hecho, muchos de los ciberataques que ha habido en grandes infraestructuras de transporte público especialmente son por esto, porque si tienes un único punto de ataque, pues bueno, mal pinta el asunto. Evidentemente, en el mundo de la ciberseguridad también todo esto tiene mucho alcance. Evidentemente, esta lógica de que muchos citen a alguien tiene una lógica de entrada y también una lógica de salida. Bueno, todo esto que son estrategias de redes sociales es de lo que tendríamos que estar hablando cuando hablamos del marketing de influencia. Y además, esto es, he dicho antes, contextual, porque lógicamente cada tramo de edad tiene sus propias redes sociales. Lo digo un poco porque esta falta de profundidad en el pensamiento a veces lleva a que mucha gente no entiende que cada red social es coetánea a su época. Aquí hay muchos boomers. Los boomers, pues sois gente que todavía está activa en Facebook y en YouTube. Pero claro, los boomers que os vamos a contar de TikTok, Virreal o Snapchat, igual os da un ictus. Entonces, bueno, hay que ir como por generación porque cada red social tiene su propia lógica. Bien, explicado la naturaleza de las redes sociales, explicado que esto hay que saber llegar a la profundidad y entendido que las redes sociales, que lo estoy dando por hecho, realmente es un término que alude a una manera de expresar en un grafo una realidad. Una red social es esta clase también. Facebook e Instagram son redes sociales comerciales. Hay que poner ese apellido siempre porque lo que se hacen es lucrarse y además de manera muy cuantiosa, no me parece ni bien ni mal, no hago un juicio de valor, porque básicamente lo que hacen es que cualquier cosa que pasa en su plataforma lo modelizan como un grafo y luego le dicen a un anunciante, ¿tú qué quieres? Jóvenes de 35, 45 años que residan en Bilbao y hayan estudiado en la Universidad de Deusto. Bueno, pues yo tengo ese grupo. Lo que hacen es sacan el subgrafo, que es lo que se llama un grafo inducido, y le permiten a un anunciante llegar a estas personas. Facebook, que es una empresa que, bueno, pues dentro de muchos años escribirán muchos libros de todo lo que ha hecho, hay que reconocerle un mérito tremendo, porque en el año 2005-2006 hay un paper muy bueno del señor Mark Zuckerberg que habla de esto, precisamente. Él se dio cuenta que había mucho poder en poder modelizar con grafos una industria publicitaria que llevaba desde los años 60-70 sin grandes innovaciones tecnológicas. Por lo tanto, hay que reconocerle el mérito. Y Google, el famoso paper de 1999 del señor Sergey Brin y del señor Larry Page, a la sazón fundadores de Google, dicen exactamente lo mismo, que si yo modelizo en un grafo Internet, que es lo que es Internet todavía hoy en día, evidentemente un gigantesco grafo, y yo creo una métrica que llamaron PageRank, que son los creadores de otra métrica para medir la influencia, en este caso la influencia cuando alguien busca en una cajita, ese orden que sale es un orden de una métrica que Google creó y Google monetiza, lo cual me parece tremendamente lícito, claro. Ahora bien, si queréis discutir el algoritmo que utilizan o cuáles son los criterios, pues bueno, lo podéis discutir, pero son las normas del que ha creado el sistema. Si no nos gusta, pues nos vamos a otro. Pero todo eso son siempre grafos por detrás con métricas para generar mucho dinero. Por lo tanto, llegar a ese nodo clave es muy importante tanto en redes sociales como en buscadores. Entonces, ¿qué es un influencer? Matemáticamente hablando, es una persona que genera un impacto en un grafo, ¿vale? Ahora vamos a ver qué tipos de impactos se pueden generar. Un influencer es una persona que tiene un tamaño de audiencia muy grande. Este matiz me parece tremendamente importante hasta tal punto que me voy a detener. Bien, esto es para mí el punto estructural de esta sesión. En Internet en general se confunde audiencia con alcance. Y lo voy a escribir aquí en mayúsculas, son términos tremendamente ortogonales a los efectos de lo que hoy nos convoca. O no necesariamente ortogonales, pero muchas veces ortogonales, ¿vale? Pueden ser convergentes, pero me da la sensación que muchas veces no son lo mismo. Una audiencia es, por ejemplo, pues Kardashian y toda esta gente, Cristiano Ronaldo y todo eso, bueno, pues tiene mucha audiencia. Estamos hablando de gente que tiene 150 millones de seguidores, ¿vale? Bueno, tú dices, oye, 150 millones, joder, pues a la mínima que esto, pues alguien le va a hacer caso. Bueno, ahora bien, otra cosa es el alcance, porque esto es la gente que potencialmente le puede leer. El problema, el mayor de los problemas, es que cuando
una marca o un ser humano lanza una publicación en una red social, eso está intermediado por un algoritmo. Y la gente no termina de entender que el algoritmo determina a quién alcanzar, que es lo que se llama en Internet el reach. Estoy haciendo todo el rato traducciones de términos en inglés para no utilizar anglicismos, pero esto es el reach. En marketing digital el reach es básicamente lo que un algoritmo ha decidido impactar. Por lo tanto, cuando tú dices, he contratado a un influencer que tiene 3 millones de seguidores, bien, eso es un disparate para lo que hoy nos ocupa. ¿Por qué? Porque tú puedes tener audiencia, pero luego el algoritmo decidir que no tienes alcance. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas marcas han contratado y han gastado tremendas, salvajes cantidades de dinero por followers, por audiencia. ¿Por qué? Porque no han entendido que esto va de reach. Es más, va de reach plus engagement. ¿Qué es el engagement? Bueno, pues una cosa es que el algoritmo decida que te pone el anuncio y otra cosa es que luego la gente reaccione a ese anuncio. Aquí es donde se produce para mí el necesario cambio de paradigma que se tiene que producir. De dejar de entender la influencia por audiencia a pasar a entenderla por reach y engagement. Ahora os voy a explicar un par de herramientas para hacer todo eso porque, lógicamente, quiero que entendamos todos juntos de qué va todo esto. ¿Vale? Bueno, he explicado todo esto y he explicado que se está produciendo este cambio, ¿vale? Mis amigos de innovación siempre hablan de que cuando hay un cambio de paradigma se producen espacios liminales. Eso en mi pueblo sería algo así como está todo el mundo aturdido, despistado, tal y cual, pero está habiendo un cambio de paradigma. Oye, el que se meta ahí de cabeza, pues lo va a poder aprovechar, ¿vale? Y bueno, pues os he traído algunos datos para avalar un poco la constante afirmación que llevo haciendo desde hace ya 35 minutos de por qué creo que el marketing de influencia va a crecer. Ahí lo estáis viendo. Evidentemente estamos hablando de que cada vez más empresas están invirtiendo y además, nuevamente, os traigo algunos números. Bueno, evidentemente, cuando la gente habla de influencers, evidentemente habla para inducir una decisión de compra o una decisión de consumo, si queréis. Bien, comprar en Internet, yo solo hablo de Internet, evidentemente, que es de lo poco que sé, tiene dos grandes mercados. El mercado de la búsqueda, que es cuando una persona sabe que quiere algo y va a comprarlo. Que es lo que mi madre diría que es ir al supermercado o al centro comercial. Hay una voluntad, tú quieres comprar algo y sabes dónde te lo venden. Bien, la mala noticia que tengo para muchas de las empresas que todavía hoy invierten salvajes cantidades de dinero en Google, vienen malos tiempos para esas empresas, no lo digo yo, espero haber expuesto los suficientes datos ya para afirmarlo, es que estoy hablando de datos de Estados Unidos, no de España, ¿vale? Sé que aquí estáis la gran mayoría de la gente de España, pero en Estados Unidos el principal buscador de compra ya es Amazon. Repito, vienen malos tiempos para Google y mirad los layoffs que está viendo estos días, que evidentemente los están vistiendo de otra manera, pero creo que vienen mucho de por ahí. Repito que luego tendréis todo este tipo de referencias. Pero voy a hablar del discovery. El discovery es el segundo mecanismo que se produce mucho en Internet, que es, hay tiempo libre y la gente abre el navegador. En España, de media, los españoles y españolas tenemos 400 micromomentos digitales. Un micromomento digital es básicamente cuando desbloqueáis el móvil o abrís el navegador y os ponéis a navegar. Por esto digo que para mí Netflix es competidor de Amazon. Y es una frase que me gusta mucho decir porque es una manera de decir que estamos compitiendo por lo mismo, que es por el mercado de la atención de las personas. Y ahí es donde entran los influenciadores, en el Discovery Driven, que es cómo poder impactar a la gente en el momento en el que está descubriendo producto. Porque ahí hay un mercado tremendamente grande y tremendamente deslocalizado por las empresas. No lo conocen, no lo tienen en el radar. ¿Vale? Por eso, y ya para ir terminando, que ya estamos llegando al final, aquí tenéis, os he traído un poco los economics hechos rápidamente, con algunas de las métricas que os he traído. ¿Por qué los microinfluenciadores son más baratos? Porque tengo que contratar a más, pero tienen más reach, que es lo que esto venga a decir. Es decir, tienen más reach y más engagement, ¿vale? Aquí lo estáis viendo. El engagement de un microinfluenciador es más grande. Por lo tanto, la característica que mejor define al microinfluenciador es que genera más engagement. La gente le hace más caso. Yo cuando veo a gente como... Y ahora vuelvo a esta tabla, Cuando veo con todos mis respetos, que no quiero molestar a nadie, pero
Aquí os he dejado algunos recortes de periódico. Pilar Rubio. Pilar Rubio hay días que está vendiéndote galletas, otros días una crema, otro día un pintalabios, otro día unas gafas de sol y otro día unos pantalones. Ahí yo puedo entender que la gente es muy superficial, todas estas cosas, la gente no piensa, el pensamiento profundo no está pasando su mejor época, etcétera, etcétera. Pero estaréis de acuerdo conmigo que la credibilidad de Pilar Rubio hablando de un producto, pues yo no, es que sinceramente no sé quién se la puede dar. Solo la gente que no piensa ni un nanosegundo. Por lo tanto, si leéis estas noticias, vais a ver un patrón común en ellas. Es que nadie te está hablando de que son personas que no tienen engagement. Es decir, una Kim Kardashian, que no tengo la fortuna de saber a qué se dedica, pero bueno, me lo puedo imaginar, pues será una persona que tendrá 300 millones de seguidores. Bueno, aquí lo estáis viendo, pero claro, es que tiene este engagement ratio. Entonces, claro, si hacéis un poco de matemáticas rápidas, un microinfluenciador con mucho engagement barre a Kim Kardashian. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de followers, que es lo que llevo insistiendo desde que empezó hoy. Estamos hablando de reacción de la gente, hacer caso, darle credibilidad. Y si dividís lo que me cuesta ese impacto de un microinfluencer por su engagement rate, pues evidentemente los economics, el coste económico, el coste unitario, perdón, de cada microinfluencer es bastante más bajo que el de una influenciadora. Luego tendréis estos otros materiales porque en este rato no me da tiempo a contaros todo. Entonces, estos titulares que he sacado, si busquéis en Google influencers fracaso, bueno, os podéis pasar ahí 4 tardes enteras leyendo. Lo que no sé es por qué la gente se sorprende. ¿Vale? El fracaso de una influencer, 2,6 millones de seguidores y no logra vender más que 36 camisetas. Bueno, pues haciendo matemáticas rápidas es dividir esto, ¿no? No hace falta ser Pericles o Pitágoras para dividir eso y que me sale una cosa muy bajita, pero que no me extraña, que no me extraña. Si es que es Ari, que tampoco tengo la fortuna de saber a qué se dedica, pues era una chica o un chico, que no sé ni siquiera sé cuál es su género o el que sea, el género que sea, pero será, pues yo que sé, un rapero, lo que sea, me da igual. O tendrá un canal de YouTube, pero no será una persona para que la gente le haga caso vendiendo camisetas. Entonces, ahí falta el reach, es decir, que el algoritmo determine que tú eres una persona legitimada para hablar de eso, y ahí falta el engagement para que la gente realmente entienda que tú eres una persona de fiar y por lo tanto va a reaccionar. Por lo tanto, todo lo que he dicho lo tenéis, y ya con esto termino, aquí resumido. Todo lo que he venido diciendo es el álgebra de grafos de primero de carrera. Hombre, si hubiera empezado por aquí, pues provoco cierta desafección en la audiencia, provoco falta de engagement en la audiencia o incluso el algoritmo de Google Meet pudiera haber desintermediado esta comunicación para quitarla, porque esto no es atractivo, esto no es sexy. Pero realmente las métricas están aquí. Si yo quiero conseguir una persona que cohesione dos comunidades, como íbamos anteriormente a ese paper de Pew Research, donde se hablaba de los tipos de comunicación, pues necesito las métricas de centralidad. Si yo lo que quiero es cómo saber cuál es el camino más rápido para llegar a influenciar a no sé quién, necesito las métricas de la distancia óptima, teoría de grafos de primero de carrera. Si yo lo que quiero es saber qué personas tienen el mayor número de followers, que puede haber contextos en los que también sea una estrategia de masas, para eso necesito el grado. En definitiva, tengo diferentes métricas para sacar todo esto. Y todo esto que os acabo de narrar, hay muchos programas para poder hacerlo. Aquí tenéis uno que sabéis que utilizo desde hace muchísimos años, Gephi, una herramienta gratuita creada por ex empleados de Twitter que se dieron cuenta que en esto de las redes sociales había mucho dinero para ayudar a las marcas a saber a quién impactar, ¿vale? Y ahí a la derecha estáis viendo que es, aquí tengo un grafo que me he descargado de una discusión en Twitter hace un rato y ahí veis cómo se va conformando un grafo, ¿vale? Entonces, una marca, esto era un hashtag de consumo, ¿vale? Una marca pudiera decir, quiero impactar a el mínimo número de personas de aquí para que me hagan viral el mensaje, ¿no? Una estrategia puede ser hacerlo viral. Bueno, pues vamos a ver, visualmente podemos hacer esto. Voy a tratar de localizar a este nodo, que ya veis que va a impactar a muchos. O este, aquí tengo otro microinfluencer. O este, aquí tengo otro microinfluencer. Personas con comunidades pequeñas, pero claro, si impacto a 3 o 4, igual impacto a todo el grafo por transitividad. Bueno, pues aquí a la derecha tenéis esas métricas que decía anteriormente que me permiten llegar a localizar esos microinfluencers. La localización de microinfluencers no va de agencias. Si algún día las empresas que me están escuchando contratan una agencia de influencers o de microinfluencers, lo primero que le tiene que preguntar es cómo ha localizado a esas personas. Si os hablan de followers, pinta mal.
Si os hablan de reach y de engagement, pinta bien. Por lo tanto, invito a cualquier empresa que vaya a contratar esto que pida accountability, que es un término anglosajón que me encanta, que pida a esa gente un poco de rigor en el análisis. Y por lo tanto, sabiendo que tenemos aquí la respuesta matemática, vamos a terminar, como no, en una universidad comprometida con la transformación de las sociedades y los valores. Me gusta terminar, como sabéis, siempre recomendando algún libro. Y por lo tanto voy a introducir un warning, porque va a parecer, si no, que estoy defendiendo estas redes sociales comerciales. No, desde luego que no las estoy defendiendo. Lo que estoy haciendo es sobrevivir en estas normas que nos ha tocado vivir. Hay un libro muy bueno de uno de mis académicos favoritos, que es el señor Niraj Jal, que se llama Hook It, que explica un poco la base psicológica que hay detrás de por qué es tan adictivo todo este sistema de las redes sociales, ¿vale? Y aquí tenéis otro artículo que también recomiendo de por qué todas esas redes sociales son de scroll infinito. Seguro que aquí estáis muchas personas que a eso de las 9, 9 y media abrís Instagram, os paséis una hora y dices, joder, ha pasado una hora y no me he enterado. Bueno, pues os estáis viendo el telediario o lo que sea. Bueno, no te has enterado porque son herramientas diseñadas para que no te enteres. O sea, no pienses que es tu problema, es que todo esto está diseñado, ¿vale? Por lo tanto, si tenéis interés en entender lo que os pasa para salir de esta droga, ¿vale? Que evidentemente os podéis imaginar que yo no participo en nada de todo esto, pues bueno, aquí tenéis un par de libros para que los podáis leer, que es básicamente porque son herramientas que fueron diseñadas para construir hábitos en la persona. Por lo tanto, evidentemente, solo quería terminar diciendo que yo os estoy explicando el mecanismo subyacente de cómo localizar influenciadores y microinfluenciadores, pero otra cosa es que yo lo defienda. Y por último, un libro que me acabo de terminar además, un libro que diría que es casi de obligatoria lectura para cualquier persona que se quiera mover por la sociedad que tenemos hoy en día. Aquí tenéis Nación Dopaminada, una psicóloga que la verdad es que desde que me leí este libro pues la sigo bastante, tiene una cuenta en Twitter bastante activa, que básicamente habla de, pues claro, con estas herramientas tan adictivas, con influencers y tal, nos hemos convertido en una sociedad muy dopaminada. Necesitamos esa dopamina barata rápida para motivarnos con algo y avanzar en la vida. Lo cual no sé si es necesariamente bueno y por lo tanto os invito a encontrar ese right balance en esta era de la indulgencia, en esta era en la que todos estamos tristes, pero necesitamos que alguien nos diga que hay camino en la vida. Así que nada, espero que con esta explicación de lo que es los límites de los influenciadores y sobre todo quedándonos con este mensajito de que esto va de realmente generar influencia, no de tener seguidores, espero haber explicado qué es eso de un microinfluenciador y por supuesto ahora quedo a vuestra disposición durante, si os parece, 10 minutos para que podamos compartir y debatir. Muchas gracias a todos y todas. Bueno, creo que tienes ahí la primera pregunta, Francisco. Yo prefiero que preguntéis vosotros. Si no te importa hacerla tú directamente, creo que es mejor. Vale, perfecto. Hola, Alex. Gusto en saludarte y gracias por la charla. La verdad es que es enriquecedora. Nosotros en la empresa tenemos un presupuesto para publicidad digital que mayormente la gastamos en Google, en campañas de búsqueda, de discovery y demás. Me llama la atención que dices que Netflix puede ser un competidor porque la gente pasa tiempo ahí. Y para el caso de nosotros, nos hemos dado cuenta que en nuestro producto específico, que es una plataforma de envíos, si no hay intent de parte del cliente, no es funcional la publicidad. Es decir, si un cliente me encuentra por ocasión en Instagram, es menos probable que lo encontremos, que encuentre valioso nuestro servicio, si no es que lo está buscando directamente. ¿Dónde pondrías tú en la ecuación ese famoso intent o la necesidad manifiesta del cliente de contratar un producto o servicio específico? Muy interesante este comentario, muy interesante y además, Francisco, tu proyecto es un ejemplo del libro. Nos está hablando Francisco desde México, como veis, pero ya en Bilbao, creo, residiendo. Sí, estoy aquí. Pero él tiene una empresa de logística bastante relevante allá en México. A ver, es relevante porque, claro, ¿os acordáis esa matriz en la que he pintado la intención de la búsqueda y la intención del descubrimiento, que son como las dos formas de afrontar un proceso de compra? Claro, tú lo tienes súper acotado y tiene todo el sentido. Las empresas de delivery pasa igual, que la gente cuando quiere eso lo expresa. Entonces, realmente, yo no sé si tu proyecto es un proyecto de influencers, que es lo que trato de decir.
Yo creo que los proyectos de influencers son los de discovery, los que están dispuestos como a descubrir la serendipia, pero los que tienen claro lo que necesitan y lo buscan, no le veo tanto encaje. Por eso me gusta mucho esa matriz, que con más tiempo me hubiera metido en esa matriz a explicar todos los patrones de búsqueda, incluso y intent, como decías. Sí, me hace recordar el libro de El momento cero de la verdad, ¿no? Exacto. Lo iba a citar, de hecho, así que totalmente de acuerdo. Sí, muy bueno. Muchas gracias. A ti. ¿Tenéis alguna pregunta más? Aprovechar ahora que tenemos a Alex aquí a resolver las dudas. Si no, ya sabéis que lo dejamos aquí. De 3 segundos. Alex, si la empresa fuera una universidad, ¿qué le dirías así en un mensaje breve, entendible, si es que hay algo que rascar en este campo? Es una pregunta muy buena, como las que sueles hacer. No tengo respuesta clara, por lo tanto mi respuesta rápida es que tengo dudas. Porque yo creo que somos las dos cosas, Enrique. Somos tanto gente que capta a un cliente, un estudiante que sabe qué quiere estudiar, pero tenemos también el otro patrón, que es el que está descubriendo. Entonces, yo buscaría algo. Ahora bien, en educación los influencers, a ver quién es el influencer en educación. Y luego, por otro lado, me parece que socialmente es un sector como la sanidad que no hay que hacer muchos experimentos. Entonces, a mí me da mucho miedo, por ejemplo, cada vez que le veo a Andrés Iniesta promocionando cursos de criptodivisas, pues me da... Bueno, ya sé que la universidad es otra cosa, pero bueno, yo lo investigaría. Pues muy bien, investigaremos. Con responsabilidad lo investigaría, porque me da un poco miedo quien acaba siendo imagen de nuestra universidad. Por coger un ejemplo, claro. Cecilio ha levantado la mano también. ¿Qué tal, Cecilio? Hola, buenas tardes. Oye, una preguntilla, si yo no te he entendido mal y espero que no haya sido así. Supongo que una correlación estadística directa entre audiencias y alcances será complejísimo de hacer, pero a lo mejor tiene que ver con la temática en la que intervengan. Porque claro, no es lo mismo una audiencia para influencers políticos, en los cuales probablemente la correlación estadística se pueda dar. En este otro tipo de temas más de consumo que has estado mencionando, que seguramente ahí es imposible esa correlación, no sé. Si lo he entendido bien, ¿eh? No, total. El problema de eso es que esas métricas están en poder de esas empresas que tanto he citado, que son los intermediadores de estas comunicaciones. Lo que estás sugiriendo, que lo has sugerido muy bien, es sacar correlación de datos que solo tienen Instagram. De hecho, de eso gana mucho dinero, vendiéndote que te tienes que fiar de eso. Ya. Vale. Entonces, sí, yo creo que llegaremos a algún momento a la historia en el que eso será un activo público, porque nos daremos cuenta que estamos contratando espacios de comunicación que no sé yo si tienen que ser privados. No sé si públicos, pero por lo menos privados, no sé. Privados, me apunto a ello. Vale. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, como siempre. Vale, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Si no, lo dejamos aquí. Ninguna más. Pues muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias, Alex, por haber compartido este reto con nosotros. Gracias a todos. Muy amable. Bueno, y el 26 de este mes os esperamos en un nuevo webinar que vamos a hablar de desarrollo sostenible e inteligencia artificial. Así que nos vemos a final de mes. Gracias a todos. Gracias.